Participa en el sorteo de 1000 parrillas Oso abriendo tu cuenta ganadora o usando tu tarjeta de crédito. BBVA Continental. Adelante. ¿Qué tal, amigos de 6 a 9? Buenos días. Hoy, para la entrevista política, hemos invitado al congresista de la bancada de Concertación Parlamentaria, en particular del partido aprista, Javier Velázquez Quején. ¿Cómo está, congresista? Buenos días, Mario. Gracias por la invitación. Antes de iniciar la entrevista, queremos recordarles que si ustedes, amigos televidentes, quieren participar con alguna pregunta, algún comentario, pues no tienen sino que escribir a nuestra dirección de Twitter, que es @canaln_. Muy bien. Acabamos de escuchar, congresista, al ministro Urresti abordando materias diversas y en particular comparando la circunstancia de que él ha conversado también con procuradores y con fiscales a propósito de la colaboración eficaz y que eso es igual que lo que ha ocurrido con el ministro Figalo y que la diferencia es que a él no lo han grabado y a Figalo sí, pero que no hay ningún problema con esas reuniones. ¿Es un razonamiento, digamos, sensato o ajustado a ley el que plantea el ministro Urresti? Primero que el ministro Urresti lo está usando como vocero del gobierno para enfrentar esta crisis política que tiene el gobierno. Lo acabo también de escuchar conjuntamente contigo. Él ha referido que él se ha reunido con el fiscal Guamán para afinar los mecanismos de la captura de Martín Belaúnde y ponerle a su disposición los mejores equipos de la Policía Nacional para esta captura. Por lo que veo hasta ahora siguen afinando. No puede meter el tercer gol o no logran poner a buen recaudo a Martín Belaúnde. Y segundo es que la gran discusión que va a haber hoy día en el debate del Pleno va a ser si hubo esta injerencia indebida del ministro. ¿Va a producirse finalmente ese debate? Esa es la gran pregunta, ¿no? Bueno, hay algunos que sostenemos que personalmente creo yo que por un principio democrático a la persona que se le va a censurar es porque se le va a imponer un castigo político. Y hay que escucharlo. Sí, por supuesto. Entonces, ¿pero qué ocurre si no va? Ese es otro tema, ese es un tema político. Pero yo espero que el ministro vaya hoy día, que haya un amplio debate sobre el tema y que luego la posición de las bancadas, como en el caso nuestro, que es una posición que está fija, está clara, se puede expresar, pero habría que hacer este debate, hay que escucharlo. Pero no es precisamente una interpelación porque la moción que han presentado es de censura. Es que el reglamento lo permite. Sí. O sea, por lo menos no lo prohíbe. Inclusive el ministro puede ir, puede pedir voluntariamente, puede ir invitado, interpelado, y luego de escucharlo, el reglamento permite que se le pueda plantear una moción. ¿Y se vota en ese mismo instante? Porque muchas veces las censuras es que el reglamento dilatan establece 15 días. No, es que el reglamento dice que la moción de censura se debate y se vota en la sesión siguiente. Se debate. La moción en sí. O sea, si el ministro va, puede explicar en detalle todos los serios cuestionamientos que se le está haciendo. Y si sobre esos cuestionamientos no convencen a la representación parlamentaria cuando se suscribe la moción de censura, esta no entra en la siguiente sesión directamente al voto, sino entra a un debate, el por qué. ¿Y esa siguiente sesión es la que viene? Pues parece, la bancada oficialista o el gobierno, como tiene control de la mesa directiva, ellos parece que quieren cerrar ya la legislatura el día de hoy, porque el 15 ya es la próxima semana. Pero yo creo que bien haría el ministro en ir voluntariamente hoy día a explicar, a absolver todas las preocupaciones de la representación parlamentaria y que de ahí la posición de las bancadas como... Si no va, ¿ustedes participan de la posición del fujimorismo de retirarse para no dar quórum a la sesión? No, yo creo que cometería un grave error la mesa directiva si no hace... Pero pongámonos en el escenario de que cometiese el error. Yo soy poco proclive a romper los esquemas democráticos y protocolares, pero si hoy día la Presidenta del Congreso no es capaz de llamar al Ejecutivo, hacerlos ver la grave situación política en la que han inmerso el país y que esto se tiene que resolver ahora y el ministro no va, es más posible que nosotros tomemos una posición evidentemente conforme lo plantea la oposición. Tampoco vamos a estar en la posición del gobierno, ¿no?, de sus aliados.
Para presentar la moción de censura se necesitaron 33 firmas, pero para aprobarla se necesita 66, claro, que es el doble. ¿Ustedes han hecho ya la aritmética y les cuadra? Para censurar a un ministro se necesitan 66 votos. La verdad es juntando que el fujimorismo, el PPC y Conservación Parlamentaria llegan a 52, la verdad es que Solidaridad Nacional, no sabemos cuál es su decisión, normalmente y legítimamente votan con el gobierno. Perú Posible. Bueno, eso... la bancada de Dignidad Nacional no es otra cosa que el brazo ortopédico del gobierno. Sí. ¿Cómo es eso el brazo ortopédico del gobierno? Está bueno. Sí, pero porque el gobierno es una bancada que trabaja con el gobierno. Y Alianza Acción Popular Frente Amplio, que tiene posiciones muy vinculadas al gobierno, ¿no? De tal manera que hoy día nos vamos a echar... No cree, lo que estoy entendiendo de la explicación que usted me hace es que no cree que vaya a... No es que no creo, pero tampoco soy pitonizo de saber que ya tenemos los... No, pero segundo, yo me imagino que hacen la aritmética. Guardamos la expectativa. Así. El gobierno debe estar haciendo la aritmética también. Yo también creo que quienes tienen que estar haciendo su aritmética son las bancadas aliadas del gobierno. Yo recuerdo que en el caso Otárola, exministro de Defensa, y el ministro del Interior Lozada, hubo un gran debate y la censura se caía de madura, iba a ser aplastante. Perú Posible creo que iba a votar, exactamente, ¿no? Y luego en ese interregno los ministros tuvieron que renunciar. Entonces, todos estos escenarios son posibles y creo que hoy día se va a dar el gran debate y espero que la bancada del gobierno no cometa el gravísimo error de querer voltear la cara y decir vamos a ver proyectos de ley que declaran de necesidad pública tal o cual cosa y creen que este es un tema que pueden... El otro tema es el que tiene que ver con la comisión a la que usted pertenece, la comisión López Meneses. Se ha postergado el debate y la votación sobre él o los informes que se vayan a presentar, pero ha aparecido información importante. Por un lado está las 485 llamadas o comunicaciones entre Raúl Salazar, entonces jefe de la policía, y el señor Adrián Villafuerte, asesor presidencial. Por otro lado, las reuniones entre Urquizo y, cuando era ministro de Defensa, y López Meneses, y en fin, la protesta del señor Lescano diciendo, por ejemplo, que estas 485 llamadas no figuran en el informe y que por eso había que postergarlo. ¿Es verdad, para empezar, lo que dice Lescano, que esas 485... Primero lamentar que en esta etapa ya final, en el epílogo del trabajo hecho durante un año, se comienza a filtrar un bosquejo de un proyecto que el presidente nos alcanzó a todos. Segundo, sí, que decir que este informe de más de 300 folios fue entregado el viernes para discutirlo el martes. El martes se nos entregó otro... ¿Y esto todo es responsabilidad del señor Díaz Dios? No, yo no estoy echando responsabilidad. Pero yo se lo pregunto. Se nos entregó otro documento que ya contenía proyectos de conclusiones y recomendaciones y también modificaciones al primer informe. Se planteó debatirlo al día siguiente, no es serio. Menos 24 horas. Pero cuando usted dice se planteó y utiliza el impersonal, ¿está refiriéndose al presidente? Por supuesto, yo estuve en desacuerdo, sí. Porque las cosas se hacen con seriedad. Yo no puedo actuar en función del tiempo mediático. O sea, yo me he comprometido mañana a aprobarlo y lo saco como fuere. No, tampoco. Yo no apoyo esa posición. ¿Nadie la apoyó en la comisión? He guardado reserva yo, no, he guardado reserva del contenido porque ese fue el compromiso que hicimos y lo estoy honrando. Segundo, no es verdad lo que plantea el congresista Lescano, de que no se mencionan esas 485 comunicaciones. No se necesitan por qué mencionar, no se tiene por qué mencionar, pero sí hay en el documento un buen fundamento en función a estas llamadas. Al contacto entre Salazar y Villafuerte, negado por ellos en la comisión. Exactamente. O por lo menos la frecuencia del contacto. Sí, está consignado ahora que el día domingo en un programa periodístico se han reportado las llamadas, y tampoco no es posible. No es posible, porque esto lo ha hecho evidente el señor Lescano, y le ha contestado Díaz Dios, por eso ahora me atrevo a comentar ese desencuentro que hay. Intercambio, sí. Primero, porque la bancada oficialista
apoyado por sus aliados, que son 4 en la comisión, durante todo un año nos han querido que citemos al portero de la casa donde vivía el taxista. ¿Ya? Es con una evidente intención de dilatar. El día martes, que todos habíamos acordado ya cerrar la investigación, apoyar conclusiones y recomendaciones, se querían plantear testimonios de 40 personas más, de quién vivía al costado del taxista. No es posible. El levantamiento de las secretos de las comunicaciones es una limitación a un derecho fundamental. Y eso lo autoriza un juez, y una comisión investigadora, cuando lo utiliza como apremio, tiene facultades muy restrictivas, solamente utilizar la información que necesita para la investigación. No puede darle a un parlamentario que se cree que está por encima de la Constitución, la ley, y dale, toma, acá están las 40.000 llamadas y tú revísalas y como feria. Congresista, antes de terminar tenemos que recoger algunas de las preguntas o comentarios que nos han hecho en el Twitter, en particular uno sobre una declaración que ha hecho el señor Saba a propósito de cuando él... De los lotes petroleros. Que el presidente Alan García le hizo determinadas recomendaciones de a quién darle. Anoche me informé de eso, porque sabía que... Anoche sí. me informé de eso porque sabía que me ibas a preguntar. Negamos categóricamente, tengo conocimiento oficial. ¿Está mintiendo el señor Saba? No. ¿No está mintiendo? ¿Qué es lo que niegan categóricamente? Se le ha descontextualizado su declaración. En ningún momento el señor Saba ha dicho, y ni tendría por qué decir, que el jefe de Estado le puede haber dicho de que esos 2 pozos petroleros fueron otorgados a esta empresa noruega. ¿Qué es lo que sí ocurrió que ha permitido esta deformación? La verdad que no lo sé, porque ha sido en el campo de una testimonial. No hay que olvidar que Perú Petro, dirigido por el señor Saba, era el que piloteaba este tipo de licitaciones. Entonces, si en el supuesto negado que esto hubiera sido así, obviamente que uno de los principales investigados y responsables sería el señor Saba, que presidió esta institución. Lo que pudo demostrar la investigación preliminar fiscal es que Perú Petro actuó con absoluta independencia. Entonces resultaría contradictorio que el presidente de la institución que tuvo a cargo el proceso de adjudicación de los lotes haya expresado en su testimonio en este proceso de que recibió una orden del presidente. Pero el presidente la niega categóricamente. Se ha tergiversado, se ha sacado de contexto, pero no sabe cuál fue el testimonio efectivamente. No, ¿cuál es el elemento de realidad a partir del cual se habría generado esta distorsión? Lo que sé es que se ha descontextualizado, él lo va a aclarar en las próximas horas, pero repito, sería contradictorio, Mario, porque si el señor Saba, que era presidente de Perú Petro, que tenía a cargo el proceso de adjudicación, y se ha podido demostrar que ha sido con absoluta transparencia, tan es así que no se ha anulado el proceso de licitación, entonces ¿cómo es que ahora se puede decir que ha sido el jefe de Estado? Es falso. Gracias al congresista Javier Velázquez. Nos vamos, se quedan con Carlos y Carla. Buenos días. Participa.